Bienvenidos a más otro canal, un abogado contra demagogia. Y efectivamente, tremendas declaraciones, tremendas. Vais a verlas, os vais a quedar absolutamente impactados del alcalde de Algemesí. Nuevas, son ahora mismo nuevas declaraciones que dejan clarísima una responsabilidad, yo diría que dolosa, en las inundaciones y la tragedia que se ha ocasionado en Valencia. Eso es terrible, lo que está pasando, y los políticos echándose la culpa unos a otros de una manera absolutamente abyecta. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho, vamos a analizar estas responsabilidades y desde luego hay que pedirlas. Vamos a verlo todo en este vídeo porque de verdad que esto es auténticamente sangrante. Vamos a ello. Bien, efectivamente, las declaraciones son recientes, había otras anteriores, pero las de ahora son un auténtico mazazo demoledor frente a, yo creo que principalmente al gobierno de Pedro Sánchez y en concreto a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que también es la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vamos a verlo ahora. Sabéis perfectamente que nosotros, la asociación, nos hemos querellado contra Teresa Ribera por esto mismo, y Pedro Sánchez, por supuesto. ¿Y por qué? También contra Mazón y Marlaska y también Margarita Robles. ¿Por qué? Lo expliqué ayer y lo resumo porque todo el mundo no ve todos los vídeos. ¿Por qué? Porque hay tres vías para exigir responsabilidades y a la gente se la está engañando. Engañando y además en cuentas que tienen intereses económicos. Nosotros no, ni yo cobro ni un duro, ni la asociación tampoco. Intereses económicos y políticos. ¿Por qué? Punto 1. Porque la responsabilidad, para que sea real y paguen los culpables, tiene que ser penal. Hay tres vías. Está la contenciosa administrativa, que está muy bien, dará indemnizaciones a las personas perjudicadas, pero lo pagamos nosotros, porque es con nuestros impuestos. La civil pagará a aquellos que estén asegurados, el consorcio de compensación de seguros. A los que no estén asegurados no les pagarán nada, pero eso también lo pagamos nosotros, porque se paga con la cuota que paga cada asegurado. Y luego está la vía penal en la cual pagan los políticos y los responsables, pagan con penas de prisión y con la responsabilidad civil personal derivada de su responsabilidad penal. Y eso que, como sabéis, se hizo un seguro apenas 2 semanas antes de responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal por parte de responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Muchísima casualidad, mucha, y además muy extraño que se asegure la responsabilidad penal, ya que es algo que no es usual, y os lo digo como abogado experto en seguros, no es en absoluto usual. Y vamos a escuchar ahora lo que dice este alcalde, que ya habló, pero es que lo que dice ahora es absolutamente ya demoledor. No cabe duda, y aquí hay que exigir responsabilidades. Por eso nos hemos querellado, no es solamente indemnizaciones. Aquí los responsables tienen que pagar mucho más allí de lo que se puede pagar con nuestro dinero. Vamos a oírle y ahora sacamos conclusiones. Aquí el kit de la cuestión es ¿por qué no se avisa si se va a aliviar agua del pantano de Forata? ¿Por qué no se avisa? Es que a los vecinos no se nos puede engañar. O sea, los que vivimos el momento de la riada y los que vimos cómo entraba el agua al Algemesí, eso no fue una inundación. Una inundación es cuando poco a poco va creciendo el nivel. Y eso fue una ola. Eso fue un tsunami que entró por las calles. Y fue destrucción. Y eso fue un alivio de agua. O sea, es que estamos convencidos. Estamos convencidos que se alivió agua. Y el problema no es que se alivió, porque evidentemente si se comprometía la infraestructura y con ello multitud de vidas humanas, si aquello llega a reventar, evidentemente había que hacerlo. El problema no es ese, el problema es que nadie avisó que se iba a hacer eso. Bien, ya lo habéis oído, creo que no se puede ser más claro. Es obvio para él y para cualquiera que el tipo de inundación que se produjo es incompatible con el mero hecho de que llueva. ¿Por qué? Porque la llegada del agua fue en tromba, como él bien dice, como un tsunami. Llegó una ola igual que un tsunami. Y eso solamente se puede provocar por la apertura de las compuertas de
una presa como Forata o de varias, que es lo que nosotros sostenemos. Y sabéis que con nuestra querella hemos aportado también un informe pericial y las mediciones de los caudales y también de los volúmenes de agua de salida y de los propios pantanos de Forata y de los demás, que acreditan que se produjeron esas aperturas de las compuertas. Sí, como dice él también, cierto es que si hay riesgo de rotura hay que abrir, pero también sabemos que desde hace varios años está en la mesa de la ministra Teresa Rivera que hay que realizar unas reparaciones y unas mejoras, por ejemplo ahí en la presa de Forata, para que no se pudiera romper. ¿Por qué? Porque obviamente ya saben que no tiene la suficiente capacidad como para aguantar la presión del agua estando llena, y no se han hecho esas reparaciones. Sí ha habido dinero para publicidad y para muchos eventos y fastos, pero no para la reparación de la presa, por lo que ha habido que abrirla ante la situación de riesgo. Y vuelvo a insistir, el problema no es que se abra, que si se abre eso está bien. Si va a romperse tendrán que abrirla. El problema está en, como dice el alcalde, en que se le dijo que se le iba a avisar y no se avisó. Se abrió sin avisar. Y si abres esas compuertas y se suma ese caudal a todo lo demás sin avisar, se provoca una tragedia como la que se provocó. Y esto no podemos decir que es cosa del cambio climático. No, porque ahora claro, todo es cuestión del cambio climático. Y va Pedro Sánchez y explica que las vidas se han perdido por el cambio climático, que es lo mismo que decir que la culpa es nuestra. Al final Pedro Sánchez, que viene a ser más o menos algo así como un demagogo absoluto, lo que viene a decirnos es, el otro día lo dijo Teresa Rivera, ¿la habéis escuchado? Mirad, lo voy a poner para que veáis cómo dice que la culpa es nuestra. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa. Ya lo habéis oído, la culpa es nuestra por el cambio climático, porque somos unos inconscientes que utilizamos el coche, la culpa es nuestra porque no hacemos caso a las alarmas de la EMET, la culpa es nuestra por todo y la culpa nunca es suya por nada. Pues no, esto no es así, es justo al revés. Ya está bien de intentar culpabilizarnos de todo para ellos eximirse de todas las responsabilidades. Los responsables últimos son Teresa Rivera en cuanto a la apertura y al no arreglo de esa presa. Es ella la responsable y tendrá que ser investigada para dar las explicaciones oportunas de lo ocurrido. Eso debe ser así, y que después el Tribunal Supremo dirima si es o no responsable, pero que se la investigue. Lo mismo que a Pedro Sánchez, sobre todo por el hecho de prohibir y evitar que vayan efectivos a la zona a ayudar a las personas que lo han necesitado desde el primer momento. No sabemos por qué se ha prohibido, no sabemos por qué se ha impedido que vayan a ayudar y por qué aún a día de hoy tienen que ser los voluntarios los que sigan limpiando las calles, ayudando a la gente. Esto no tiene ningún tipo de explicación cuando hay solamente 8.500 efectivos de las Fuerzas Armadas de 120.000. Es inexplicable, pero como inexplicable que es, y en mi opinión es delictivo, Pedro Sánchez debe ir a dar explicaciones al Tribunal Supremo por esto también, aparte de todas las causas en las que está salpicado y por las cuales espero que también sea investigado, porque no se ha visto un presidente en la historia de España más salpicado por casos judiciales y de corrupción. Yo jamás lo he visto. Y dicho esto, veremos a ver si finalmente logramos que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella y se emprenda esta investigación. Lo de la presa de Forata para mí es una evidencia y por supuesto se llamará a declarar a este alcalde y a muchas personas más que digan claramente, no en la televisión y no en vídeos como este, sino ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que esto ha ocurrido de ese modo, que se han abierto esas presas, se ha provocado esta tragedia y deben asumirse responsabilidades. Bueno, compañeros, ¿os ha gustado el vídeo? Dejadme like, dejadme comentarios, quiero saber qué es lo que pensáis. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.